Para conversar sobre esto estamos ya en comunicación con Cristian Lamesa, quien es analista internacional, autor del libro La paternidad del mal sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un seguidor de la política de Rusia y en particular de la guerra en Ucrania, y tiene un canal de streaming, un canal al que invitamos a seguir, que se llama La Verdadera Política. Así que le damos la bienvenida, Cristian, a Tercera Posición. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vos, Federico, y con Chiara. Bueno, Cristian, estábamos conversando en la primera parte del programa sobre distintas situaciones que van tensando el escenario del conflicto entre Rusia y Ucrania, o podríamos decir entre Rusia y la OTAN, en paralelo a que pareciera ser que en términos políticos se fortalece la musculatura de Putin al visitar China en el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái y tener allí interacción con buena parte de los mandatarios que representan el emergente mundo multipolar. ¿Por dónde arrancarías vos para darnos un panorama sobre estos hechos que sucedieron en las últimas horas? Sí, creo que de lo que vos decías, algo bien destacable, justamente cómo le salió totalmente, digamos, el tiro por la culata, para decirlo de forma coloquial, a este occidente colectivo que tenía la ilusión, esa fantasía en la cabeza de aislar a Rusia, y realmente sucedió todo lo contrario. Hoy Rusia y su presidente Vladimir Putin gozan de un recibimiento con alfombra roja, no solo en China, en la cumbre de la OCS, sino incluso por parte del presidente Donald Trump en Alaska, como recordamos sucedió hace apenas unos días atrás. Entonces, esto es lo que va mostrando para dónde va el mundo, un mundo multipolar que ya ya está, no es algo que están haciendo, ya nació, ya está caminando, y bueno, yo creo que justamente la importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái y el aniversario que se va a celebrar, que uno de los invitados de honor es Vladimir Putin en Beijing, ese desfile monumental, ese desfile militar con motivo de los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la rendición del militarismo japonés, realmente muestran cómo el mundo en las próximas décadas o incluso tal vez en los próximos siglos, el eje de poder y donde va a estar realmente las decisiones más importantes va a estar justamente en el eje euroasiático. Bien, hay que recordarle a los oyentes, no es una radio, a los televidentes, a los que miran el streaming, la importancia que tiene esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái surge hacia fines de los 90, comienzo del 2000, corregime, Cristian, producto de la necesidad de los países de Asia Central, fundamentalmente Rusia, China, y los países Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que formaban parte de la Unión Soviética, de tener un acuerdo de funcionamiento relacionado con el comercio por un lado y con la seguridad por otro. Es decir, aquello que había estallado producto de la caída del muro de Berlín y que Occidente buscaba fragmentar, se logró consolidar y revertirlo en términos de un planteamiento geoestratégico que tuvo Rusia después de la crisis inicial de la caída del muro de Berlín, respecto de la necesidad geoestratégica de mantener un esquema de alianzas en relación a Asia Central. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un espacio de concertación, de desarrollo de proyectos de infraestructura y comerciales, y hoy, en este escenario de un mundo que se pendula entre la continuidad de una hegemonía declinante unilateral de Estados Unidos y el surgimiento de un espacio multipolar, claramente es una de las organizaciones más importantes de ese mundo multipolar. Y que se hayan, citado en este encuentro no solamente los países que forman la Organización de Cooperación de Shanghái, sino, por ejemplo, la presencia de Erdogan, de Turquía, en esta reunión, es un dato político no menor en el escenario que se está jugando. ¿Cómo creés vos, Cristian, que juegan cada uno de los actores que están dentro de esta Organización del Comercio? Porque sabemos que no es lo mismo el perfil de India,
que el perfil de China, que compiten entre sí dentro de ese espacio de Asia, el rol que puede tener Turquía como una especie de puente, porque recordemos Turquía es miembro de la OTAN, pero no está alineado directamente con los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo creés vos que se van a mover estos actores en relación a el desarrollo del conflicto particular en Ucrania y la proyección de un eje multipolar hacia el futuro? A ver, es muy interesante todo lo que planteás y me parece que sería interesante iniciar este tema con un gesto de hace apenas unas horas, que es Vladimir Putin yendo literalmente caminando de la mano, tomados de la mano con Narendra Modi, el líder de la India, yendo al encuentro de Xi Jinping y hablando los tres en un diálogo sumamente cordial, distendido. Y esto muestra varias cosas. Muestra cómo algo que Vladimir Putin hace mucho tiempo que quería que se limaran las asperezas, esos conflictos que han tenido India y China por temas limítrofes, y que pudieran todos colaborar y trabajar más allá de esas divergencias. Y paradójicamente, el que termina consiguiendo esto es Donald Trump, ¿no? Con esta política de aranceles que curiosamente estos aranceles que iba a poner a los países que consumieran petróleo ruso, que se lo aplica a la India, pero al mismo tiempo no se lo aplica a China, lo que muestra que, por supuesto, este es un tema que tiene que ver no con el consumo de los hidrocarburos del gigante euroasiático, sino más bien con que la India se perfila como la potencia que va a ocupar el segundo lugar en apenas 2 o 3 décadas más. Entonces, con China ya Estados Unidos llegó tarde, y creo que a India tiene la esperanza de poder limitar el crecimiento, a lo cual por supuesto que Nueva Delhi respondió que le pongan las sanciones o los aranceles que quieran, pero que no van a dejar de consumir el petróleo ruso. Entonces esto demuestra cómo son países que realmente hacen gala de un soberanismo enorme, India, China, Rusia, por nombrar solamente a estos tres mandatarios, y que no tienen para nada pensado detener su crecimiento. También es interesante otro dato, que es como, en comparación, fíjense cómo Europa se pega un tiro en el pie con el tema de las sanciones, no consumiendo los hidrocarburos rusos, y en cambio India tiene muy en claro cuál es su posición. Y básicamente yo me acuerdo que en algún momento decían que Occidente había lanzado a Rusia a los brazos de China, algo que no es así. Hay un acuerdo estratégico ya de mucho tiempo, de muchos años, entre la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Pero en este caso sí, literalmente Estados Unidos arrojó a India a los brazos de China, y yo creo que en ese sentido van a llegar a los acuerdos necesarios para poder mantener el crecimiento. Y en ese sentido, que sean los tres países también miembros de los BRICS y de la OCS es muy importante, porque como vos muy bien marcaba, Federico, la OCS tiene un adicional respecto a los BRICS, que es también una organización de seguridad de colaboración en el tema del antiterrorismo, del separatismo, de todas esas cosas que sabemos que la CIA y la Casa Blanca y el MI6 han utilizado muchísimas veces organizaciones terroristas y separatismo, nacionalismos para justamente atacar la integridad de estos países. Lo vimos con los uigures en China y otros temas. Bueno, la guerra de Chechenia, las 2 guerras de Chechenia que provocó la CIA. Entonces creo que en ese sentido el rol de la OCS no va a ser más que crecer, porque los BRICS, que son sumamente importantes, pero es una organización que no tiene carácter de defensa, de seguridad, y la OCS sí. Bien, y le sumo el análisis a otro actor que mencionábamos hoy. Tenemos, creo que, la imagen de la foto de Erdogan en la cumbre de la OCS. ¿Por qué? No es menor la presencia de Turquía en términos de lo que representa geopolíticamente, pero además en este rol que tiene como miembro de la OTAN, pero a la vez uno de los que está impulsando
que en Estambul se lleven adelante conversaciones para una paz duradera entre Rusia y Ucrania. En el contexto de la cumbre también se anunció una línea de desarrollo de infraestructura y comercio entre China y Turquía, lo mencionó el presidente Xi Jinping. ¿Cómo ves el juego geopolítico general de Turquía y en particular su presencia en esta cumbre? Bueno, la presencia de Erdogan y de Turquía en esta cumbre sin duda va a poner y pone muy nerviosos a los europeos particularmente. Seguramente a Donald Trump también lo inquieta, porque a Donald Trump no le gusta el tema de los bloques. Sabe indudablemente que Estados Unidos es mucho más fuerte negociando de tú a tú con un país que con un bloque, y estos bloques van tomando mucha importancia. Erdogan puntualmente es un personaje bastante vidrioso, es difícil de analizar, pero básicamente digamos que él fuertemente persigue eso del neotomanismo, ¿no? Recrear nuevamente la grandeza, si no recrearla literalmente, sí tener el predicamento y lo que supo ser el Imperio Otomano, ¿no? Del cual Turquía es el natural heredero. Entonces tiene una política que realmente juega a sus intereses y puede estar con vos mañana y pasado mañana hacer algo que se podría leer como una traición. De hecho, hace apenas un par de días Rusia destruyó completamente una fábrica en Kiev de drones Bayraktar que llevó una inversión de creo que algo de $90 millones, y es una inversión de Turquía para fabricar esos drones en Kiev, que es justamente para atacar Rusia. Y bueno, obviamente Rusia le avisó que cualquier emprendimiento de ese tipo, no solo a Turquía, sino a cualquier otro país, iba a ser destruido, y así fue. Entonces, también tiene una posición personal bastante extraña de Ucrania, reivindica que Crimea tiene que ser parte de Ucrania, cuando históricamente Crimea ha sido rusa. Entonces tiene esas idas y vueltas, todo esto también como para erigirse el líder del mundo musulmán, ¿no? Esto por reivindicar históricamente lo que eran los tártaros de Crimea. Entonces, sin duda que yo creo que en este sentido son coqueteos que va haciendo, como el haber sido nombrado Estado asociado de los BRICS, Turquía, son cosas que va haciendo para, digamos, subirse el precio, diría yo, no sin motivos, claro está, es un país de primer orden, Turquía, pero yo creo que en muchos sentidos lo hace como para una provocación en algún sentido a la OTAN y a la Unión Europea, que recordemos cuántas décadas hace que Turquía viene pidiendo el ingreso a la Unión Europea, y es rechazado por una cuestión netamente, para mí, mi lectura, netamente racista. Ajá. Sí, cuando rápidamente querían acelerar los papeles de Ucrania y generaron un conflicto, lo de Turquía, que venía en otro contexto, es cierto que lo vienen demorando, y no se encuentra una solución política en relación a eso. Pero mientras todo esto sucede, Cristian, el escenario en Ucrania y en el frente de batalla no se detuvo. Se dio a conocer el día de ayer, lo charlábamos al principio del programa, un asesinato político de Andriy Parubiy, quien fue diputado ucraniano y expresidente del Parlamento. Entiendo que él era parte de la oposición, en realidad, a Zelensky, pero se había mantenido en el conflicto con Rusia, alineado contra Rusia. ¿Qué importancia crees que tiene esta situación, o crees que no tiene mayor relevancia? La verdad que en los medios occidentales ha tenido poca cobertura, pero no deja de ser una figura relevante en términos políticos en Ucrania, que ha servido para unificar una parte de la voluntad política ucraniana en el conflicto con Rusia. Mira, este hombre, Andrei Parubiy, es un personaje bastante nefasto, De hecho, fue uno de los que más protagonismo tuvo en ese golpe de Estado que se hizo a través de esa revolución de color, ¿no? El llamado Euromaidán. Así es, en 2014, sí.
Exactamente, y de hecho hay imágenes fílmicas y fotográficas que lo ubican junto con los francotiradores, con los mercenarios, que muchos los ubican de origen georgiano, que fueron los que iniciaron la masacre ahí en el Maidán disparando a los dos lados, ¿no? Disparando a los policías y a los manifestantes. Algo muy similar a lo que pasó, recordarás, allá en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, que sí, fue prácticamente idéntico, ¿no? En ese caso eran francotiradores israelíes que dispararon a la oposición. Sí, desde el puente, sí. Exactamente, la masacre del puente Yaguno, sí, y todo esto. Entonces vos fijate que son metodologías que son calcadas las que hacen, las que orquesta la CIA, y este hombre, te decía, tuvo mucho protagonismo, pertenecía a un partido que, si no me equivoco, se llama Solidaridad Europea, que es el partido de Petro Poroshenko. Petro Poroshenko fue el presidente elegido de una forma un tanto polémica, pero con posterioridad al golpe de Estado. Fue el que estuvo antes de Zelensky. Y por lo tanto, sí, como vos muy bien decías, estaba en la oposición al partido de Zelensky, pero siempre con una posición muy antirrusa, muy violenta, muy partidario de esto de prohibir el idioma ruso. Vos sabés que es una de las cosas que no se comentan, ¿no? Pero en el mundo prácticamente no hay países que esté prohibido por ley el uso de una lengua determinada. Bueno, en Ucrania está prohibido el uso de la lengua rusa, y no ahora por la guerra, está prohibido desde después del golpe de Estado sangriento. Y la autoría de este hecho, mira, que se dé tanta poca difusión en Occidente ya nos va dando una pauta que es muy probable que el tema sea un tema interno, este asesinato. ¿Por qué te lo digo? El régimen de Kiev, el de Volodymyr Zelensky, es un régimen que yo he calificado en muchísimas intervenciones que he tenido en medios como un régimen terrorista y mafioso. ¿Y por qué lo digo? Vos fíjate que cuando empezó la guerra, en una de esas conversaciones que hubieron a las pocas semanas, unas conversaciones para intentar llegar a la paz que se dieron en Bielorrusia, con el auspicio de Alexander Lukashenko, había un negociador ucraniano, Denis Kirieyev, que fue, después de la segunda conversación, fue secuestrado en Kiev por el SBU, que es el Servicio de Inteligencia justamente de Ucrania, fue torturado y fue asesinado con un tiro en la cabeza. Apareció el cuerpo en una calle de Kiev tirado. Esto se sabe positivamente que fue así, yo vi fotos del cuerpo, y fue porque sospechaban que era un agente ruso que estaba trabajando para Rusia. O sea, sin juicio, de forma extrajudicial, habiendo sido torturado, fue ejecutado de esa manera. Y no es el único caso, hay muchísimos más, pero notorio, el de Denis Kirieyev y el que fuera ministro del Interior del gobierno de Zelensky, Monastirsky, del apellido de este hombre, que el helicóptero en el cual se desplazaba fue abatido por un misil antiaéreo lanzado por tropas ucranianas. ¿Y por qué era esto? Porque descubre este hombre la trama de corrupción que había de tráfico de armamento por parte del régimen de Kiev. Son armas que aparecieron en África, en grupos insurgentes, en grupos narcoterroristas en Latinoamérica, etcétera. Y como descubre la trama del tráfico por parte del Ministerio de Defensa, pide su parte, o sea, no es que los denunció, pidió su parte del botín. Entonces, bueno, la parte del botín que le dieron fue un caso que le costó la vida. Entonces, ¿a qué voy? Que no me extrañaría que esta ejecución que han hecho a este hombre, Andrei Parubi, fuese una cuestión interna y no una ejecución por parte de Rusia, como algunos dijeron, porque de hecho ese tipo de actividades se sabe positivamente con el asesinato de Daria Dugina y de otros periodistas e intelectuales rusos, se ha hecho por parte del régimen ucraniano y no precisamente por parte de las fuerzas rusas. Sí, de hecho, perdóname Kiara, pero si circula por internet las imágenes captadas desde una cámara de seguridad donde se ve claramente una zona liberada, tengo entendido que en su condición de ex
mandatario, de expresidente del Parlamento, había perdido parte de la guardia que lo acompañaba, y se ve claramente como una persona se aproxima hacia donde está él. Luego no se ve bien la imagen de donde lo disparan porque lo tapa el árbol en la cámara que yo vi, pero es claramente, como decía Cristian, se lo interpreta como un ajuste de cuenta, una cosa más mafiosa que otra cosa dentro de este tipo de comportamiento que vos planteabas, Cristian. Muy impactante realmente las imágenes que se ven en plena calle a la luz del día. Sí, totalmente. Perdóname, Federico, que te agrego un dato para complementar lo que vos decías. Eso del lado parece como si hubiese sabido cuál era el punto ciego, y aparte este hombre había pedido que le reintegraran la custodia personal que tenía, que se le habían quitado, y fue la oficina de Zelensky personalmente la que le denegó esta custodia hace 6 meses. Bien. Cristian, vos recién hablabas un poco del rol de Estados Unidos y de Trump particularmente, y algo que él intenta, una victoria que intenta apuntarse, adjudicarse, es decir que pudo terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Vos qué tan probable ves que pueda pasar esto? Digo, la reunión que tuvo con Zelensky medio que nos dejó sabor a poco. Mira, a ver, la reunión que tuvo con Zelensky, acá hay un escollo. Mira, yo te lo planteo brevemente, Chiara. Yo no tengo dudas, sinceramente, de las intenciones de Donald Trump acerca de que haya paz entre Rusia y Ucrania. Yo de eso estoy absolutamente seguro, y no lo digo solamente yo, lo ha dicho el mismo presidente Putin. La reunión que tuvieron en Alaska fue todo un éxito, pero no solo fue un éxito respecto al entendimiento sobre Ucrania, que de hecho lo ha dicho el amigo personal de Donald Trump y aparte negociador, brillante negociador, Steve Witkoff, cuando dio las pautas a través de las cuales se podía llegar a una solución realista respecto a este tema, lo cual por supuesto que Donald Trump lo comparte, no tengo la más mínima duda. Pero el esposo para agregar, esto no solo porque Trump sea bueno o malo, sea pacifista, como muchos lo ridiculizan un poco diciendo que es un Donald Trump pacifista. Yo creo que en todo caso no es belicista, pero no creo que sea pacifista. Lo que sí puedo decir es que para los planes que tiene Donald Trump para su país, necesita sí o sí a Rusia como un socio. Entonces, ese interés es el que hace que Donald Trump quiera solucionar esta guerra. El escollo que tiene para conseguir este fin, bueno, por un lado, Zelensky, que no sería un escollo demasiado grande porque a Zelensky se lo puede sacar fácilmente, o cortándole cualquier tipo de ayuda, el régimen se cae en un par de semanas porque ya de hecho está colapsando el frente, es un Estado fallido, no puede pagar los sueldos del Estado, no puede pagarlos, tiene que recurrir a los préstamos de Europa en este momento. Y el escollo justamente es ese, el viejo continente, los globalistas guerreristas europeos como Merz, Starmer, Macron y toda esta camarilla de gente nefasta que, repito, no gobierna para sus pueblos, sino que gobierna para las corporaciones globalistas, son los que le están dando aire al régimen de Kiev y hacen que no se caigan, y tiene ahí una disputa y una pulseada que se vio en la Casa Blanca en esa reunión ese lunes con Zelensky yendo todo este séquito como acompañando al nene al jardín de infantes, y ese séquito, estos globalistas europeos están demostrando que tienen más poder del que yo particularmente creía que iban a tener frente a Donald Trump. Y por otro lado también Donald Trump está siendo una especie de equilibrista, porque no solo tiene esto, sino que también tiene la parte interna dentro de los Estados Unidos, a los neoconservadores del Partido Republicano, y justamente a los que son esa ala guerrerista totalmente rusófoba, como el senador Lindsey Graham. Entonces es entendible desde esa óptica cómo se le está complicando a Donald Trump llegar a este horizonte que le interesa y que quiere. Y esto, repito, no lo digo yo, lo ha dicho incluso el canciller Sergei Lavrov, cuando dijo en una oportunidad que había que entender las declaraciones de Donald Trump en función de las grandes presiones que tenía internas y externas.
Y te lo pongo de esta manera, ¿no? Como para hacerlo más sintético. ¿Estamos cerca, en un futuro cercano, de ver esta paz entre Rusia y Ucrania? A ver, yo creo que no la veo lejana la paz, pero no la veo lejana ya sea a través de un acuerdo de paz que ponga fin a las hostilidades o que, como te estaba diciendo, colapse el frente ucraniano indefectiblemente. Si eso ocurre, pueden haber dos situaciones, que suceda esto y bueno, y tiene que sí o sí plantear la rendición incondicional de Ucrania, o que se involucren abiertamente los europeos, lo cual evidentemente escalaría a una guerra mundial sin lugar a dudas. ¿Esto qué lo puede evitar? Que Donald Trump claramente les plantee que Estados Unidos no se va a meter, que no se va a involucrar. Yo creo que los europeos solos no tendrían ni las agallas ni la capacidad para enfrentarse a Rusia. Y que esto sea en base a una negociación, sin lugar a dudas, la única negociación que va a aceptar Rusia, que de hecho es el que está ganando, y ningún ganador en el campo de batalla pierde en la mesa de negociaciones, sería obteniendo básicamente lo que está ya marcando y que es lo que dijo Witkoff que había que hacer, que es el reconocimiento internacional de las 5 nuevas regiones de Rusia, el cese de las sanciones inmediatas, un estatus de neutralidad permanente para Ucrania, garantías de seguridad y la garantía que lo que quede de Ucrania como Estado independiente tengan garantizadas, valga la redundancia, todas las minorías, no solo la rusa, el respeto a su identidad cultural, a su lengua materna, etcétera. Bien, y en relación al factor europeo que bien vos mencionabas, se dio a conocer en el día de ayer una entrevista que dio Ursula von der Leyen con el Financial Times, que es un medio que es vocero del poder económico occidental, donde ella afirmó que Europa se prepara para un despliegue de soldados en Ucrania con eventual apoyo de Estados Unidos. ¿Qué tan real es esto? ¿Está presionando? ¿Está instalando un clima de opinión? Porque así como tuvo consecuencias la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania en términos de reconfiguración de la lógica geopolítica de la OTAN, también lo tuvo en materia económica, donde los países europeos ahora están obligados o asumieron el compromiso a aumentar su inversión en términos de gasto militar, lo cual implica también un redireccionamiento de la acumulación económica que ya estaba en crisis producto de las políticas neoliberales. Ahora entrarían en una lógica armamentística que sería un sustento económico, incluso para paliar parte de esa crisis mientras siguen desmontando lo que queda del estado de bienestar en Europa, con lo cual esta salida militarista no solo sería un impulso de carácter de posicionamiento político, sino también meterse en el negocio de la guerra en Ucrania. ¿Todo esto es real o es simplemente, como decimos nosotros, fulbito para la tribuna mientras sigue la negociación con Ucrania? No, a ver, lo de von der Leyen es real en cuanto a su esperanza, sus intenciones. Trump no se va a involucrar, no va a involucrar fuerzas estadounidenses en el terreno, salvo que hubiese, como en algún momento se habló, o sea, las garantías de seguridad no necesariamente, y de hecho Rusia no va a admitir garantías de seguridad que impliquen tropas de la OTAN en el terreno, eso desde ya. Lo que sí puede haber, que en algún momento Rusia había dicho, que los garantes de la seguridad de Ucrania, y también tiene que haber garantías de seguridad para Rusia, o sea, que no se sigan extendiendo las fronteras de la OTAN hacia el este, pero se mencionaba que esas garantías las podía dar Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y China. Y vos fíjate, y la misma Rusia, y vos fíjate que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual tendría cierta lógica, a pesar de que Francia y el Reino Unido hoy son enemigos declarados de Rusia.
Vos muy bien mencionabas esto del estado de bienestar. Vos fíjate que Merz, el canciller alemán, hace apenas unos días le dijo a su pueblo, en una sesión de su partido, creo que fue, pero básicamente esto se supo públicamente, que Alemania no podía sostener más el estado de bienestar como lo venían haciendo, pero al mismo tiempo, como vos decís, se comprometen a un 5% del presupuesto para la OTAN. Que para Estados Unidos, vos fíjate, es un negocio redondo, porque gran parte de eso va a ir al complejo militar industrial norteamericano, con lo cual también Donald Trump logra darle un tranquilizante a ese factor de poder, ese lobby que es muy, muy fuerte en Estados Unidos y tiene una posición muy tirante con Donald Trump. Entonces, los europeos no hacen más que pegarse tiros en los pies. Estas declaraciones de von der Leyen hace apenas unas horas las desmintió o le quitó importancia el ministro de Defensa alemán, Pistorius, diciendo que básicamente que von der Leyen no tenía el predicamento para decidir eso y que en Alemania no se estaba considerando todavía. Pero vos fíjate qué incoherencia y qué poca seriedad tiene el liderazgo europeo en este momento, que esto ya lo dijo Henry Kissinger antes de morir, pero que vos fíjate que Pistorius, que ahora hace estas declaraciones desautorizando a von der Leyen, que es cierto que no tiene ninguna autoridad para decidir esto, pero este mismo Pistorius es el que hace algunas semanas atrás dijo que el ejército alemán estaba listo para ir a matar rusos. Entonces, fíjate cómo saltan de ponerse en un lugar totalmente hostil y belicista para con Rusia, que realmente tendrían que recordar lo que les pasó finalmente hace 80 años, la última vez que quisieron ir a matar rusos, y al mismo tiempo después se quieren distanciar. Entonces, están haciendo toda una serie de idas y vueltas, mirando las reacciones de Trump, a ver si los acompaña o no, que realmente hace que cada vez se vean con menos seriedad, con un nivel político y democrático en Europa totalmente devaluado, y que a tal punto está devaluado que ya se está hablando abiertamente de la proscripción de partidos políticos y demás cuestiones y de guerras judiciales para todos aquellos que no responden a los intereses globalistas, financieros y guerreristas de estas élites europeas. Está claro que en una Europa en crisis política de los principales partidos que sustentaban la gobernabilidad neoliberal europea en los últimos 20 años, tanto la familia socialdemócrata como la familia social cristiana, ambas en cierta medida abrazaron un mismo camino que derivó en lo que hoy es el proyecto europeo, con esa tríada que en realidad está por encima del Parlamento Europeo y de los propios gobiernos, como bien decías vos, Cristian. Pero está claro que el antagonismo antirruso también funciona como un legitimador interno con gobiernos en crisis, ¿no? Porque se ha quebrado o se está quebrando en estos días, estamos viendo la matriz que sostenía el apoyo irrestricto a la política de Israel en Gaza. Estamos viendo cómo incluso representantes de la socialdemocracia europea están poniendo en cuestionamiento, producto de lo que se ve en vivo y en directo todos los días que está aconteciendo en Gaza, están poniendo en cuestionamiento esa matriz, pero no se ha logrado quebrar la matriz que hace de Rusia un cuco, un enemigo, y que galvaniza un poco todas estas dificultades internas. Hay un poco de eso también, ¿no, Cristian? La cuestión antirrusa como combustible para la legitimación de una política doméstica ante las dificultades para mostrar resultados económicos, resultados institucionales, resultados en términos geopolíticos de una Europa que aparece de rodillas frente a Estados Unidos. Sí, hay dos vertientes ahí muy interesantes con lo que decís de Rusia. Por un lado, Rusia ha sido, a lo largo de su historia, ha sufrido a lo largo de los siglos agresiones brutales y las más brutales por parte de los europeos, porque muchas veces se recuerdan las invasiones de los mongoles, etcétera, y no fueron para nada tan brutales como fueron
las cruzadas del norte, por ejemplo, llevadas adelante por los caballeros teutones, que buscaban cambiarle la fe religiosa del pueblo ruso, que es el cristianismo ortodoxo, los polacos en el siglo XVII, en lo que se llamaba el periodo tumultuoso en Rusia, que hicieron barbaridades aberrantes también, buscando cambiarle la fe, y bueno, tenemos a Napoleón, tenemos a Hitler, etcétera. Entonces, hay un odio ancestral hacia Rusia, yo no sé, creo que hay parte tema religioso, del cristianismo ortodoxo y que la Iglesia Católica Romana, pero aparte hay algo que es real, y es que Rusia es un país extremadamente rico. Ajá. Extremadamente rico, extenso, y esas riquezas se mueren de ganas de apoderarse estos europeos, que el viejo continente es una cosa seca, es una cosa que no tiene nada que ofrecerle a nadie, porque ya ni siquiera tecnología. Vos fijate, vos muy bien lo decías anteriormente, ¿no? Con esto de las sanciones, destruyeron a su propia industria, con energéticos que ahora le compran a Estados Unidos 4 veces más caros de lo que pagaban. Claro, tenían un buen acuerdo con Rusia para financiar a sus industrias a bajo precio energético y lo terminaron explotando, no se sabe bien por qué. Porque Estados Unidos necesitaba también sacarse de encima a un socio incómodo, a un aliado incómodo que era un competidor también. Entonces sucede esto, Biden de una forma totalmente descarada les vuela el gasoducto Nord Stream. Entonces estos europeos realmente, yo lo decía hace un rato, gobiernan para las corporaciones globalistas. ¿Y cuál es el tema acá? Las corporaciones globalistas, que yo siempre, para ponerle un rostro, digo que nos imaginemos la cara de George Soros y lo que ocurre en el foro de Davos una vez al año. Bueno, esos son los tipos que gobiernan la mayoría de este occidente colectivo, y me remito a las pruebas. Macron es un hombre que viene de la banca Rothschild. Merz, este impresentable canciller alemán, viene de BlackRock. Rishi Sunak, que fuera primer ministro británico, venía de Goldman Sachs. Y así, si vos hurgás, te encontrás prácticamente todos los... Bueno, la primera ministra de Moldavia no es parte de la Unión Europea, pero es parte de este globalismo, es un cachorro de George Soros y de la Open Society. Entonces, esos intereses que buscan garantizar un mundo en el cual se vaya a estados gobernados por tipos que no son más que gerenciadores de estos intereses y que le hacen creer a sus pueblos que esto es lo mejor, le ponen de cuco a Rusia, disfrazan con el mote de fascistas de ultraderecha a gente que se opone a esto y que quiere lo mejor para su pueblo. Vos fíjate que, te voy a dar 2 ejemplos, que vos los conocés bien seguramente. Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, socialdemócrata, 5 tiros le pegaron, salvó la vida de milagro por oponerse a esta guerra y oponerse a la enemistad con Rusia, porque sabe que la alianza con Rusia es natural y provechosa para Europa. Intentaron matarlo, socialdemócrata. Demócrata cristiano, Víctor Orbán, también denostado. ¿Por qué? Porque se opone a esto y quiere lo mejor para su pueblo, y es votado mayoritariamente por la clase media y la clase trabajadora húngara. Puede gustarnos, no gustarnos, pero eso es una realidad. Son soberanistas, quieren lo mejor para sus pueblos. Los otros gobiernan para los intereses de las corporaciones. Y el principal enemigo, y con esto cierro, Federico y Chiara, el principal enemigo y mal ejemplo de este mundo globalista para los pueblos de este mundo es justamente Rusia y su presidente Vladimir Putin. Entonces, para ellos es una cuestión de vida o muerte, es existencial derrotar a Rusia, porque eso se disemina con China, se disemina con la India, con países que también están dentro de esa esfera soberanista, y aparte están tomando un protagonismo enorme a nivel mundial, en lo económico, en lo social. Entonces, estos tipos no se resignan a eso, a que el mundo ya dejó de ser unipolar, que incluso Trump está en contra de ese globalismo. O sea, el que los dirigía antes
la Casa Blanca, que era Biden, bueno, ahora se les dio vuelta. Por eso es que esto sucede, por eso es esta obsesión con Rusia. La causa palestina que vos muy bien nombrabas es una causa que convoca dentro de la progresía mundial. Entonces, obviamente, muchos de estos líderes que son globalistas toman la causa palestina como para reivindicar su propia imagen, ¿no? Pero no se lo pueden permitir. Entonces, ese es un poco el motivo, creo yo, y con esto sí cierro, creo que Donald Trump tiene que imponer su visión e imponerse sobre los globalistas europeos, porque si no, va a fracasar y va a fracasar su proyecto, porque es lo que quieren también, porque estos intereses querían que Kamala Harris fuera la presidenta, no Donald Trump, y lo que quieren justamente es que cuanto antes vuelva el globalismo al Salón Oval, porque si no, realmente no tienen futuro. Bueno, Cristian, creo que ha sido una extensa y profunda conversación. Te agradecemos mucho tu participación en Tercera Posición acá por EVA TV. Recordamos, Cristian Lamesa es analista internacional, autor del libro La paternidad del mal sobre la Segunda Guerra Mundial, y tiene su propio canal de streaming que se llama La Verdadera Política de Cristian Lamesa, así que invitamos a todos y todas a hacer un seguimiento de ese canal, poner me gusta a las publicaciones que tiene, y seguramente estaremos siguiendo la conversación en otras ediciones de Tercera Posición. Chao, Cristian, un abrazo. Un abrazo para vos, Federico, Chiara también, y el agradecido soy yo por la invitación y porque se ocupen de temas tan importantes como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional. Ahí está. Bueno, despedimos entonces a Cristian Lamesa.